Administración de Justicia. Está con nosotros el ministro, le quiero dar la bienvenida. Gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias por la invitación. No, Ávila. gracias a usted por estar aquí, porque el presidente de la República ha sido muy enfático el día de hoy. La reacción del presidente de convocar a un Consejo de Estado era la adecuada, un Consejo de Estado, es decir, las autoridades representantes de las máximas instituciones de nuestro país, incluyendo el Congreso de la República, la Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Y el presidente Vizcarra trató así este tema, porque además uno de los audios lo alude, hace alusión al presidente Vizcarra. Él aclaró a través del presidente del Consejo de Ministros al propio IDL que no tenía nada que ver, pero en cualquier caso esta fue la palabra del presidente de la República ante la crisis producida por la difusión de estos audios. Señor presidente del Congreso, ha informado que está citando para el día de mañana a la Junta de Portavoces para acoger el pedido que le hiciéramos en la mañana de que en función del artículo 157 de la Constitución inicie las investigaciones necesarias para determinar el proceso que corresponda en función de las denuncias que se han establecido. De igual manera, nosotros como Poder Ejecutivo hemos tomado la decisión de profundizar nuestra lucha contra la corrupción al interior del Poder Ejecutivo, tomando medidas drásticas contra funcionarios corruptos, como ya lo hemos manifestado también en anteriores oportunidades. Adicionalmente, si se requiriera algún presupuesto adicional para luchar contra la corrupción en alguno de las instituciones aquí presentes, nosotros haremos el esfuerzo. Muy bien, son las palabras del presidente de la República esta mañana y la primera pregunta para el ministro de Justicia es ¿qué hacemos con el CNM? Bienvenido. Bueno, yo creo que en primer lugar resaltar en la línea del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha reaccionado de una manera rápida, clara y contundente, dando muestras claras de que nuestro gobierno es un gobierno que está comprometido en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, de hacer el pedido para que el Congreso de la República, que mañana se reúne en Junta de Portavoces, convoque una sesión plenaria para votar el cese de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura que han estado involucrados en estos audios que reflejan que hay un tráfico de influencias absolutamente deleznable, que vulnera la autonomía de los poderes, la institucionalidad democrática y que además refleja la pobreza y el deterioro de una institución que debiera ser ejemplar para la designación de quienes justamente administran justicia en nuestro país. De manera tal que, como lo ha dicho también el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, creo que es importante aprovechar esta oportunidad para plantear la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Peruanos por el Cambio tiene una propuesta que nuestra bancada está nuevamente poniendo a consideración del Congreso. Creemos que la Comisión de Constitución, que es la encargada de hacer el dictamen, ahora, dada la circunstancia, aprovechemos estas circunstancias para darle señales claras a la ciudadanía de que la clase dirigente de nuestro país tiene sangre en la cara y puede reaccionar como corresponde, y me parece que lo que correspondería es la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, las veces que sea necesario durante este periodo, a puertas de iniciar la elección de la próxima mesa directiva. Así es, yo creo que como lo hicimos para la ley que aseguró el pago inmediato de las reparaciones civiles, que nos reunimos en receso durante 5 o 6 sesiones las comisiones de Justicia y Economía, creo que perfectamente la Comisión de Constitución podría convocarse para analizar y ver las propuestas de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y llegar al inicio de la legislatura con una propuesta firme a ser votada por el Pleno para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, previo también decisión en relación a la aplicación del artículo 157 de la Constitución. ¿Pueden estos magistrados, y durante el programa vamos evidentemente a citar algunas conversaciones, algunos de los audios o su contenido y mostrarles a ustedes quiénes son los protagonistas de esta historia horrorosa que hemos conocido el fin de semana, pero ¿puede el Congreso o puede el Poder Ejecutivo presionar, acelerar este proceso? Porque Luz Salgado, por ejemplo, ha dicho no esperen
nosotros no vamos a solucionar las cosas, no es el Congreso el que le corresponde, son las instituciones afectadas directamente las que tienen que tomar una medida. Pero por otro lado, los peruanos nos preguntamos, ¿puede esta gente seguir en el cargo mañana? ¿Puede ir como si nada hubiera pasado a su despacho? Alguien que dijo, hermano, ya nombré al amiguito que me recomendaste, pero tuve que sacar a una titulara. Tú no sabes lo que es volarse a la segunda, porque el tuyo no tenía opción, pero amiguito, como somos, nos queremos, lo he nombrado. ¿Se puede, ministro? Mira, la bancada de Peruanos por el Cambio está presentando el día de mañana una acusación constitucional, o sea, el procedimiento para el caso de magistrados, en este caso del Consejo Nacional de la Magistratura y el caso del Vocal Supremo, que también está involucrado en este tema. Ahora, el artículo 157 de la Constitución que es el que ha invocado el presidente, señala, ¿no?, un procedimiento de que 2/3 del Congreso podrían cesar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En este caso, me parece que es un artículo bien específico, aplicable solamente a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. A mi entender, puede ser que otros abogados tengan otra interpretación de la norma constitucional. A mi entender, esta es una norma muy especial que establece un procedimiento que podría, como lo han señalado algunos otros colegas congresistas, que con una moción plantearlo al Pleno del Congreso y ser votada en el Pleno del Congreso, y si se logran los 2/3 de los votos, cesar a los consejeros que están involucrados en estos audios. Claro, la pregunta es muy directa porque tiene que ver con la celeridad. Es decir, los peruanos estamos cansados de que en aras del debido proceso los procesos se dilaten. Es que eso no es el debido proceso. Claro, el debido proceso debería termina ser dilatándose. Con celeridad. En este caso, y nosotros podemos decirlo porque la producción se comunicó, bueno, hemos hablado con Gustavo Gorriti más temprano, él nos dice que, a diferencia, por ejemplo, de los Mamani videos, estos audios no han sido editados, no hay ninguna alteración. O sea, se han preocupado, el portal lo que ha hecho, IDL Reporteros lo que ha hecho es recibir la información y junto a un equipo de periodistas verificar si las conversaciones se cotejaban con la realidad. Es decir, si la gente que aparecía ahí era su voz, era la que hablaba, ocupaba los cargos y negociaba lo que negociaba. Entonces, esa investigación está ahí. Son una cantidad realmente abrumadora de audios. Sabemos que vienen más. Sabemos que incluso hay audios que comprometen seriamente la moral de la Fiscalía. Y, bueno, ahí están los audios en su integridad. Es decir, no tendríamos por qué demorarnos. Es un asunto de urgencia. Bueno, el presidente ha sido bien claro en plantear las alternativas. Ha convocado a un Consejo de Estado. Sí. El Poder Judicial está actuando y ha abierto proceso a través de la OCMA al magistrado de la Corte Superior del Callao y ha declarado en emergencia el Poder Judicial en el Callao, el Ministerio Público el día de ayer, el Fiscal de la Nación también. Desde el Poder Ejecutivo estamos pidiendo que el Congreso aplique el artículo 157 de la Constitución Política. O sea, yo veo que hay una... ¿Usted está satisfecho con la respuesta? Veo que todas las partes están reaccionando y esperamos que el día de mañana el Congreso, luego de la Junta de Portavoces, siga en esta línea de dar señales claras a la ciudadanía de que estamos a la altura de una circunstancia que realmente ha sido vergonzosa para todos los que hemos escuchado el contenido de esos audios. Como titular de Justicia, para usted, ¿cuál es la situación? ¿Qué tiene que cambiar en el Consejo Nacional de la Magistratura? Yo mencionaba que hay hasta 7 proyectos. Uno de ellos es el que encabeza justamente Úrsula Letona, que ha señalado que la Comisión de Constitución realiza 6 sesiones para debatir esta reforma. Es una reforma que ya se viene postergando. Digamos que si hubo un año crítico para el Consejo Nacional de la Magistratura, este fue el año 2015. A partir del 2015 ya la situación iba de mal en peor. Y entonces, incluso el expresidente Kuczynski, dentro de su anuncio en el mensaje de la Nación el año pasado, habló de un proyecto de reforma. Es decir, el Ejecutivo tiene en sus manos. Y el congresista Cheput ha dicho que hay un proyecto ya para la reforma. ¿Ese proyecto está en manos ya del Congreso? Por supuesto, está presentado. La propuesta fue la que planteamos en la campaña de que se cambiara la conformación por un representante del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, uno del Poder Ejecutivo. Entiendo que esta es la propuesta
a nuestro entender, la más coherente, que se asuma desde los poderes del Estado una responsabilidad respecto de los representantes que deben ir a este Consejo. Que, por cierto, no es un problema de hace 2 o 3 años que el Consejo Nacional de Magistratura está siempre en tela de juicio, es un tema desde que surge en el año 95, el Consejo Nacional de Magistratura ha tenido siempre severísimos cuestionamientos y esto tiene que ver con una conformación que no ha sido al parecer la más adecuada, pero también tiene mucho que ver con la necesidad de que los actores del sistema de administración de justicia tengan una actitud que se condiga más con ciertos valores. ¿Por qué no ha sido la más adecuada? Ahí sí le pediría que haga una crítica. Porque, ¿dónde cree usted, como hombre de justicia, como titular de la cartera, que estuvo el error desde los 90 que ha mencionado? Porque yo entiendo que en los 90 hubo un afán de copamiento de las instituciones. Entonces, crear un Consejo Nacional de la Magistratura a la medida de la voluntad de copamiento ha determinado que cuando las instituciones no se respetan en su autonomía, terminan, lo que empieza mal, termina mal. Y evidentemente este Consejo Nacional de la Magistratura lo que ha generado en los últimos 20 años es un poder judicial débil, con magistrados, muchos de los cuales tienen serias debilidades en su funcionamiento, en la atención de sus despachos, en la celeridad, procesos pues que son increíbles, ¿no? Ahora hemos visto a nivel del Ministerio Público, cuando se ha calificado como homicidio lo que ha podido calificarse como feminicidio. Entonces, y mucho tiene que ver el Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido el que designa, el que pone y ratifica jueces y fiscales. Entonces ahí entendemos nosotros que hay una de las causas principales de la crisis que hay en el sistema de administración de justicia y por lo tanto la piedra angular de la reforma del sistema de administración de justicia es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Acá tengo fechas claves. 7 de diciembre de 1994, el Consejo Nacional de la Magistratura se crea como organismo autónomo con la ley 26397 que aprueba el Congreso Constituyente Democrático en el gobierno de Alberto Fujimori. La función, nombrar, evaluar y destituir jueces y fiscales del país para separar la injerencia del poder político del nombramiento de los magistrados. Pero esto es en la letra. Usted acaba de decir que esto surge como una intención de copar y manejar políticamente. Sabemos lo que ocurría en el año 94 perfectamente. Ya Fujimori había disuelto el Congreso cuando crea un CNM a la medida. Pero no sé si recordarás, hubo también toda una propuesta de reforma judicial, se formó una comisión de reorganización del Poder Judicial y de verdad que había una gran oportunidad de en ese momento propiciar una reforma judicial que no fue de ninguna manera institucional, porque finalmente a través de los Vladivideos vimos cómo muchos jueces se vendían al dinero que les entregaba Vladimiro Montesinos. Y entonces las instituciones políticas que se crean y se plantean en ese escenario, pues han venido heredando durante este tiempo. Claro, y le doy la razón sobre lo que pasó en los años 90, porque siguiendo la línea de tiempo, a ver, el fujimorismo recorta las funciones en el año 98, 1 de marzo del 98. Los integrantes del CNM renuncian a sus cargos, esto es algo que pasó, luego de que el gobierno de Alberto Fujimori promulgara una ley, que es la 26933, que elimina su potestad de destituir a los jueces de la Corte Suprema. O sea, crea un órgano y luego lo recorta en sus funciones. La respuesta a esto, ¿qué sucedió? Para que ustedes entiendan hasta dónde llegó este tema y cuán importante es. Bueno, el Banco Mundial, el 1 de septiembre de 1998, el Banco Mundial suspendió el apoyo a la justicia peruana debido a esto. Era un escándalo. Estamos hablando 2 o 3 años antes de la caída del régimen de Fujimori. Sí. ¿Así? Sí. ¿No? Ese era el contexto en el que ya, digamos, ahí donde tocábamos había pus. Pero si habían unos jueces que eran jueces supremos que eran absolutamente impresentables, ¿no? Y que fueron, y que terminaron en la cárcel además. O sea, claro, y un organismo como el Banco Mundial lo que destaca es la ausencia de estándares democráticos. Es decir, ya sonaban las alertas a nivel internacional de lo que estaba pasando en el Perú, que genera y suspenden un préstamo de $22,5 millones para la reforma judicial de nuestro país.
cuando de lo que adolecemos es justamente de presupuesto siempre. Claro. La crisis en el Poder Judicial, hoy muchos la justifican, pero los jueces no tienen plata, todavía amarran los expedientes, no hay computadora. Bueno, el asunto, fíjense ustedes, es del año 98. El Banco Mundial tenía listos 22 millones de dólares, Ahora, pero no habían estándares democráticos en el Perú, por lo tanto dicen, no te voy a dar la plata. La reforma también del Consejo Nacional de la Magistratura, dentro del Acuerdo Nacional por la Justicia, que por cierto convocaremos a la brevedad, porque es importante analizar otros temas de lo que significa la reforma de la justicia en nuestro país, es la enseñanza del derecho y el perfil de abogado que queremos darle a la sociedad peruana. Y creo que esto es un tema que cuestiona a las universidades a hacer una reflexión acerca de la necesidad de revitalizar el perfil del hombre de leyes, de tener una visión más humanista del derecho, de buscar que el abogado que asume una opción por la magistratura tenga un compromiso ético con la sociedad y con el bien común, y que no sea pues una opción tan maltratada como se viene maltratando en la hora actual, la del magistrado y la del fiscal. Yo entiendo que pero los dos... Perdóname, pero eso es idealismo, ministro. Los dos líderes... Eso es idealismo. Los dos líderes si me permites terminar la idea, entiendo que están en esa línea, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, de buscar, mejorar la calidad de los jueces y fiscales. Este es un tema que no es sencillo de solucionar. La reforma del sistema de administración de justicia pasa también por una base que es el de la formación de los abogados y de la calidad de la enseñanza del derecho en las universidades. Que Pero es otro de los ¿importa temas. la formación de los abogados cuando un magistrado le dice a otro que se ha tumbado a una juez titular Por supuesto. y que ha puesto a su hombre de confianza que de ninguna manera hubiera pasado los exámenes, cuando en los audios, que ustedes deben estar hartos de haberlos escuchado, pero que igual valdría la pena y vale la pena volver a oírlos, se dice que se están poniendo de acuerdo para ver cómo suavecito nomás acomodan las preguntas de los exámenes para elegir? Es inaceptable. Entonces, es inaceptable. ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiende? Usted dice que se mejore el estándar del abogado. ¿El problema es el estándar de los abogados? ¿O es que no sancionamos como país a la corrupción? Es que no agarramos a esta gente y la ponemos no solamente de patas en la calle, sino en la cárcel, donde tienen que estar. Esa es la convicción del gobierno del presidente Vizcarra, el de ir hasta el final, el de sancionar con severidad los actos de corrupción que se determinen luego de realizadas las investigaciones. Se ha pedido la aplicación del artículo 157, que es muy firme en el sentido de cesar a las personas que están involucradas en estos audios, así que definitivamente tenemos que dar pasos concretos en lo inmediato, pero también mirando que hay que trabajar una reforma a futuro en el mediano y largo plazo para tener una justicia limpia, una justicia transparente en favor y en beneficio de los ciudadanos. No, eso es lo ideal, por eso yo, perdóneme que insista, pero habiendo sido usted parte de la bancada, siendo parte de la bancada oficialista, siendo hoy ministro de Estado, habiendo trabajado y llegado al Congreso de la mano de Pedro Pablo Kuczynski, con este proyecto de ley presentado el 28 de julio del año 2017 que propone modificar la conformación y los requisitos 2016. para hacer, bueno, 2016 peor aún, porque más tiempo, cuando recién entran. Es decir, ya era un trabajo que se venía en campaña elaborando, ¿correcto? Se anunció. Entonces, como piedra angular de la reforma del sistema de administración. así es. La propuesta era modificar la conformación, la manera en que estaba integrado este consejo y los requisitos para ser consejero. ¿Correcto? Ese es el fondo. La pregunta directa, antes de terminar la entrevista, es ¿cuáles eran o son estos cambios que propone el Poder Ejecutivo hoy? Porque la señora Letona tiene su otro proyecto, seguramente por ahí vendrán otros que irán acá. Ahora, lo ideal es que debería ser un proceso que esté lo más alejado de la posibilidad de interferencia política. Lamentablemente, eso en el Congreso es difícil. Por eso le pregunto, desde el Ejecutivo, dos cambios urgentes que haya que hacer en la conformación y en los requisitos para que alguien pueda convertirse en consejero del Consejo Nacional de la Administración. Primero, en cuanto a la designación, se establece que provengan de
el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y que cada uno de los poderes asuma la representación de designar a cada uno de los miembros que representa a cada uno de los poderes del Estado. Esto definitivamente con una reforma legislativa que permita que una vez que son designados se produzca lo que se conoce en el derecho el olvido de la designación y la total autonomía e independencia, además de aumentar los estándares de calidad para la designación de personas que deben ser además personas entendidas en el mundo del derecho, porque muchos de los que integran el Consejo Nacional de la Magistratura, hay integrantes del Consejo que no son abogados, que provienen de gremios, de colegios profesionales que no están ligados al derecho. Y es evidente por ejemplo, los representantes de los colegios profesionales, hay una mayoría, por ejemplo, del Colegio de Enfermeros. ¿Y qué hace un representante de los enfermeros en el Consejo Nacional de Magistratura para la ratificación de jueces y fiscales? Entonces, evidentemente, con todo el respeto que se merece, por supuesto, la carrera de enfermero y el gran servicio que le dan a la comunidad, no nos parece que sea esta la lógica para una conformación de un Consejo Nacional de Magistratura, que justamente se encarga de ver la calidad de los jueces, el desempeño de los jueces, la designación de los jueces e inclusive la destitución de los mismos. Entonces, creemos nosotros que una designación más franca, porque es más franca la designación de parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Y que cada poder asuma al representante que lleva. Claro, es responsabilidad del Ejecutivo, el representante que va a llevar. Responsabilidad del Legislativo, el representante que lleva y así. Y entonces eso genera pues el tema también de la responsabilidad política respecto al funcionamiento del propio Consejo Nacional de Magistratura. Sí, porque hoy hay hasta 7 proyectos, la verdad, bancadas como Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, todos quieren un cambio en la justicia. El problema es, ¿podremos ponernos de acuerdo cuáles son los cambios fundamentales? Sí, tiene que ser un debate amplio, profundo, rápido, pero muy al margen. La corrupción de esta gente no puede pasar. Hay uno de los involucrados que ha salido el día de hoy a reclamar y ha dicho que esto es una campaña, que él es una víctima de lo sucedido, cuando, reitero, IDL Reporteros ha señalado que los audios no están editados, son tal cual. Yo creo que a veces las personas se niegan a aceptar la gravedad de los hechos que se están suscitando y salen con unas explicaciones. O el cinismo, la verdad, no tiene límites, ¿no? Yo creo que en estos casos debe haber, aunque sea un mínimo de sentido del honor, ¿no? La gente debería renunciar frente a una ¿Puede situación. tener sentido del honor alguien que negocia es muy difícil, ¿no? una sentencia por violación a un niño de 10, 11 años? Es muy difícil. Los términos de los diálogos que hay son realmente absolutamente deleznables, ¿no? Ministro, le agradezco su presencia en el programa. Gracias, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Muchísimas gracias y estaremos dando nuestro mejor esfuerzo para sumar a lo que consideramos esto, a pesar de la gravedad de los hechos. Creemos, como el fiscal de la Nación, como el presidente de la República, que esta es una gran oportunidad para reformar una institución tan venida a menos, tan deslegitimada como el Consejo Nacional de Magistratura, y dar pasos hacia adelante en lo que significa la reforma del sistema de administración de justicia. Correcto. Gracias.